Ahí estamos arriba de los 50 participantes, o sea que ya estamos casi para empezar. Ahí hemos empezado a transmitir a través de nuestro canal de Facebook. Por ese canal entran el resto de los participantes que no tienen acceso al Zoom. Así que, bueno. Buenas tardes a todos. Oficialmente, está bien. Apaguen los micrófonos, por favor. Nada, esto, viste, bueno, entonces. A ver, ¿quién es el Tiene una desacatado? moderada desorganización. Pero estuvo muy nervioso ese día. Apaguen los micrófonos. Bueno, empecemos de nuevo. Se dan cuenta que uno solo que tenga un micrófono prendido y todo se desconcentra. Buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar un segundo módulo. Este segundo módulo es de pediatría. Se agradece enormemente a la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Catamarca y a la doctora Oviedo, que ha puesto el cuero para esta primera clase, para romper el fuego. Siempre es difícil empezar, pero yo creo que lo va a hacer de manera brillante, como estas últimas 4 clases del primer módulo de tocoginecología, donde nos dimos cuenta de la calidad de nuestros profesionales en Catamarca. Solo me resta decir que muchas gracias por seguir con esto, como hemos dicho el viernes pasado, por jugar este juego de estar todos los viernes acá, de contestar las preguntas, de comprometernos a que la educación a distancia y continua del Colegio de Médicos sea una realidad. Yo la hago hospedadora, doctor Oviedo, y usted puede ya compartir su pantalla y cuando termine me lo vuelve a pasar. Okay. Muchísimas gracias a todos y disfruten de la doctora. Bueno. Deme un minuto. Ok. Ahí debería estar. Debería intentar probar compartir pantalla, el botón verde del medio. Y si usted tiene la presentación en el escritorio. Ah, perfecto. Ahí sí. Maravilloso. ¿Se ve? ¿Bien? Ah, perfecto, doctora. Póngalo en modo de presentación, así queda solamente la diapositiva. En el PowerPoint ponga presentación. Perfecto. ¿Ahí está? Perfecto. Bueno, de 10. Bueno, empezamos con esta clase de asma. Para empezar, les voy a hablar del GINA. El GINA es una iniciativa global para todos los profesionales mundial, en la que la OMS y el Instituto de la Sangre y Pulmón de Estados Unidos decidieron juntarse hace bastantes años para ir lanzando estas guías de tratamiento para el asma. Y en general es con lo que nos regimos y con lo que siempre sacan recomendaciones. La última es del 2019 y es en la que basé mi clase como para darles las últimas recomendaciones. Esto hace que todos los médicos puedan diagnosticar el asma, sabiendo que el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la edad pediátrica. Es una enfermedad crónica en todas las edades y es potencialmente grave. Los síntomas respiratorios son los más frecuentes, obviamente, pero esto produce una limitación en la actividad física y lleva a múltiples trastornos que pueden presentarse a distintas edades y de acuerdo a eso uno va viendo los síntomas. Desafortunadamente es la enfermedad crónica más frecuente en pediatría. La distribución mundial, la prevalencia está entre el 1 y el 18%. En la Argentina la prevalencia intermedia es entre el 12%, hay lugares
en los que hay también hasta el 18% y el 20%. Todo esto se sabe que aumenta en los países en desarrollo y en los lugares en los que hay más polución ambiental. Por ejemplo, en México y en Chile, la prevalencia fue en aumento en los últimos años con la polución ambiental. Pero afortunadamente el asma en pediatría puede ser efectivamente tratado y la mayor parte de los pacientes pueden lograr un control adecuado. ¿Esto qué significa? El control es evitar los síntomas. Evitar los síntomas tanto durante el día como durante la noche, necesitar poca medicación de rescate, llevar una vida normal. Yo siempre les digo a los pacientes, o sea, tener asma no significa tener ninguna limitación. Muchas veces los pacientes que tienen asma van a pedir el certificado de discapacidad. Y no es una enfermedad discapacitante. ¿Qué es el asma? Muchas veces se lo representa como un iceberg, porque lo que nosotros vemos del asma es muy poco, y lo que hay es muchísimo por debajo. Provoca síntomas como puede ser la respiración sibilante, que muchas veces las mamás dicen, le siento ese ruidito, silbidito en el pecho. En los más grandes pueden sentir esa sensación de falta de aire. Muchas veces, yo siempre recalco esto, que con la edad los síntomas cambian. En los niños más chicos sí les pueden sentir el silbido en el pecho, pero en los más grandes no. En los más grandes hay que evaluar otros síntomas, como la opresión en el pecho, las puntadas desde adentro. Muchas veces, y en los chicos más grandes, hasta se habla de ataques de pánico, hasta muchas veces me han derivado pacientes, la psicóloga, y sí, son pacientes asmáticos, y tratados como ataques de pánico o crisis histéricas que le dicen de algunos pacientes. Estos síntomas varían con el tiempo, varían en su aparición, en su frecuencia e intensidad. Se asocian fundamentalmente a un flujo expiratorio variable. El asma es una enfermedad en la que el flujo expiratorio es el que está condicionado. Esto es debido a la broncoconstricción. La broncoconstricción es secundaria a un engrosamiento de las paredes de la vía aérea y muchas veces un aumento de la mucosidad. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nos tiene que quedar en claro? Que es un trastorno inflamatorio. Por lo tanto, obviamente, el principal tratamiento van a ser los corticoides. Es un trastorno inflamatorio y es crónico de la vía aérea. Incluyen muchos mediadores inflamatorios y muchas células inflamatorias en esta inflamación. Esta inflamación produce una hiperreactividad bronquial, o sea, una reactividad exagerada de la vía aérea que se puede dar frente a diversos estímulos desencadenantes. Esto lleva a una obstrucción bronquial y esta obstrucción puede ser de grado y duración variable. Esta obstrucción puede ser reversible espontáneamente o mediante el tratamiento. Todo esto es lo que define el asma. La obstrucción bronquial, que puede ser reversible espontáneamente o mediante el tratamiento. Muchas veces los pacientes dicen, pero a mí me pasaba esto antes y se me pasaba solo, y ahora no se me pasa. Y es así, o sea, muchas veces revierte espontáneamente y a veces necesita el tratamiento. Lo que yo siempre les digo a los pacientes y a los padres, sobre todo con los niños grandes con los que uno puede hablar, es que es mejor sentirse bien todo el tiempo a que tener que esperar sentirse mal para hacerse algo. La hiperreactividad bronquial es lo que sustenta el asma, pero no es patognomónico del asma, es una respuesta broncoconstrictora exagerada que puede presentarse frente a múltiples estímulos, y esto es lo que los pacientes tienen que aprender a, digamos, a dilucidar. Es un fenómeno que se puede objetivar y se puede medir mediante la espirometría. Con respecto a la epidemiología, como ya dijimos, la enfermedad crónica más frecuente de la edad pediátrica. La distribución es mundial y tiene amplias variaciones regionales. Y lo que hay que saber es que los costos del tratamiento controlador siempre son inferiores a los al costo que requiere el tratamiento de una crisis. Muchas veces los pacientes, obviamente, les cuesta alcanzar un tratamiento controlador porque incluye que tengan una buena aerocámara, sobre todo en la edad pediátrica,
Y bueno, hoy en día se entrega el budesonide a nivel ministerial, pero bueno, algunos pacientes que requieren otro tipo de tratamientos tienen un costo elevado, pero a medida que hacen el tratamiento se dan cuenta que la sensación y el costo es menor, porque al no tener crisis, los padres no dejan de trabajar, el niño puede tener una vida normal, entonces eso está totalmente estudiado, que el costo es menor. El asma no es una enfermedad simple, sino es el resultado de la interacción de factores genéticos y medioambientales. Los factores más relevantes genéticos están estudiados en varias áreas de los genes. Una es los anticuerpos IgE, antígeno específico, otros en relación a los mediadores inflamatorios, otros en relación a la hiperreactividad bronquial y otros en relación a la respuesta al tratamiento. No todos los pacientes responden igual. Ha habido, y no es lo más frecuente, pero hay pacientes en los que no tienen una respuesta adecuada al salbutamol y en los que tenemos que usar otro tipo de broncodilatadores como es el hiperatropio. Pero sí tiene una respuesta adecuada al broncodilatador de larga duración y no así al de corta duración como es el salbutamol. La obesidad es otro factor relevante que se ha visto que a mayor nivel de leptina que aumenta en la obesidad, se ha visto que está afectada la función pulmonar. Un paciente con asma y obesidad es un paciente que en general no va a tener una buena evolución, y aquí el factor que se puede modificar es la obesidad y el sobrepeso. El sexo, sabemos que hay mayor prevalencia en los varones en la primera edad de la vida hasta los 14 años, y después la prevalencia cambia. Los alergenos influyen, pueden ser los ácaros, los pelos de distintos animales, los hongos. Hay muchos pacientes que se dan cuenta, dicen, va a la casa de la abuelita que tiene gatos y empieza a estornudar, empieza con tos, pero igualmente esto revierte también con el tratamiento controlado. Las infecciones virales son los principales desencadenantes, y hay estudios que muestran que la infección por rinovirus en la primera etapa de la vida puede ser un marcador de progresión a asma en los próximos años de vida. El tabaquismo, que antes estaba catalogado como que producía una hiperreactividad transitoria, en los últimos estudios se sabe que el hábito de fumar en los padres repercute y tiene mayor probabilidad de tener asma a edad adulta a los pacientes que conviven con fumadores. Entonces, para el diagnóstico de asma tenemos que saber que las formas de presentación son múltiples. Que lo principal a tener en cuenta es la edad, y obviamente la severidad de los síntomas, la duración y la frecuencia de los síntomas. No es lo mismo un paciente que presente 3 crisis en forma ambulatoria que el paciente que se internó varias veces. El predominio de una sintomatología sobre la otra. Hay pacientes que solamente presentan tos en forma aislada, y otros que presentan crisis de disnea, de agitación, otros que solamente presentan tos nocturna, y hay pacientes que se presentan con síntomas solo con el ejercicio. Todo esto uno lo evalúa con la anamnesis. Es muy importante, también esto cambia de acuerdo a la edad, es lo que vamos a ir evaluando. En definitiva, el diagnóstico de asma es eminentemente clínico, y lo que nos va a ayudar sobre todo para el diagnóstico es la anamnesis. Vamos a considerar la edad, obviamente, y vamos a ver el tema del examen físico, que a veces no nos aporta mucho en el momento de la consulta. Tenemos que tener en cuenta que los diagnósticos diferenciales son múltiples y muy variados. Pero, como les dije, el asma es una enfermedad que revierte con el tratamiento. Entonces, eso nos diferencia de estas otras enfermedades,
El asma es recurrente, por ejemplo, una bronquiolitis, el primer episodio en un niño. La tuberculosis, en la anamnesis evaluamos el medio, evaluamos los contactos, tenemos que ser exhaustivos en las preguntas. La fibrosis quística es una enfermedad que, gracias a Dios, hoy en día tenemos la pesquisa neonatal y el test de sudor, y ahí podemos, dilucidar ese tema de los pacientes, obviamente también de acuerdo al progreso de peso y los otros síntomas acompañantes que presenten, aparte de los síntomas respiratorios. La displasia broncopulmonar, que obviamente tenemos que saber que es un paciente que va a ser prematuro, con el antecedente de requerimiento de oxígeno de más de 30 días. El reflujo gastroesofágico, que muchas veces es un factor predisponente para el asma y también un factor agravante. Después, para tener en cuenta y a modo de anécdota, la aspiración de cuerpo extraño es algo que en pediatría la tenemos que tener en cuenta. Les comento el caso de un paciente de 4 años, previamente sano, que me consulta en el mes de abril, con el antecedente que en los últimos 2 meses había tenido cuadros respiratorios recurrentes, tratados con múltiples esquemas antibióticos y algunas veces le habían indicado aerosoles. Cuando yo lo veo es un paciente broncorreico, con bastante tos productiva. La mamá, indagando, me comenta que todo esto empezó en febrero, era abril, después de que él que había estado comiendo las semillas de girasol con una primita, y que vino el hermanito, lo empujó, se ahogó, y que después de eso tuvo un ahogo feo y terminó en la guardia, donde le hicieron radiografías, le dieron antibióticos, pero desde ahí nunca mejoró. Después de verlo, no me hizo falta ningún otro examen. Tenía la radiografía que le habían hecho en otra oportunidad, y con eso hablé con el endoscopista de Tucumán, y me dijo inmediatamente: programa la derivación. Y fue eso, una aspiración de una semilla de girasol, que después de que la extrajeron, el paciente nunca más tuvo ningún síntoma. O sea que, básicamente, ¿qué hizo el diagnóstico? La anamnesis. Con respecto a las inmunodeficiencias, no es una enfermedad frecuente, pero, como les dije, uno tiene que saber que el asma es una enfermedad que revierte con el tratamiento. Les comento otro caso, como para que la clase sea más amena. Un paciente de 15 años que viene con el diagnóstico de asma, que había pasado por varios alergistas y que igual la mamá dice persiste con el moco persistente siempre. Bueno, yo lo veo y estaba productivo, digamos, con una bronquitis. No era una obstrucción apenas leve, pero tenía sobre todo muchas secreciones. Realizo el tratamiento de la crisis, de la bronquitis, lo cito a control y el paciente no mejoró como debería haber mejorado, con lo que uno espera que un paciente de 15 años mejore. Persistía esa bronquitis, estaba mejor con respecto a los síntomas altos, pero bajos persistía. Logro que me traiga la libreta sanitaria, y en esa había un laboratorio escrito de hace varios años en los que presentaba unas inmunoglobulinas alteradas. Entonces, le pido nuevamente un dosaje de inmunoglobulinas, una radiografía de tórax, y en la próxima consulta las inmunoglobulinas vienen alteradas, baja la IgG y la IgM, y el paciente persistía con la broncorrea, que no es habitual en un paciente asmático. Si bien tenía la IgE elevada, pero la IgG y la IgM estaban bajas. Entonces, pido una tomografía de tórax y hago una interconsulta con la inmunóloga. En definitiva, el paciente se derivó a Tucumán y se le hicieron los estudios pertinentes, y es un paciente que se le diagnosticó una agamaglobulinemia. Hoy en día el paciente está con una inmunoglobulina subcutánea, sí tiene sus síntomas de alergia, que ahora tiene solamente una rinitis alérgica que la tratamos con spray, y el paciente anda bien. O sea que estas cuestiones hay que pensarlas, pero sabiendo el diagnóstico de asma, que es una enfermedad que revierte con el tratamiento, podemos pensar en otra cosa que no sea asma. Bueno, entonces,
los datos que nos tienen que orientar a otro diagnóstico son estos, que no tenga un progreso pondoestatural adecuado, en donde ahí podemos pensar en patologías como fibrosis quística, vómitos y diarreas, que tenga un reflujo gastroesofágico muy marcado, en las infecciones recurrentes, como les decía, en este caso en inmunodeficiencias, que no es frecuente, y sobre todo indagar en los síntomas. Les comento otro caso, que son para mí muy interesantes, porque el asma es lo más frecuente, como les dije, entonces lo que hay que pensar es en estas otras cosas en las que hay que descartar. Una nena de 5 años, también eutrófica, y diagnosticada como alergia, con tos recurrente, derivada por una pediatra que la había visto en la parte privada, y le había dicho que haga la consulta conmigo. Cuando la veo no tenía ningún síntoma respiratorio, pero sí ella me decía que era la tos y vómitos. Entonces cuando indago en qué era primero, si era la tos primero o el vómito primero, y ella me dice que eran casi juntos, pero cuando uno entra en el interrogatorio y es como más dirigido, ahí uno se da cuenta que en realidad ella tenía el vómito primero y luego la tos. En ese momento pedimos una seriada esófago-gastrodenal, porque fue lo único que le pedí en esa primera consulta, que gracias a Dios la pudo hacer a tiempo, y en esa seriada se vio una alteración del esófago, muy poco frecuente. Una patología que se llama acalasia, que a mí me recordó porque esa la habíamos visto en la facultad, o sea, no es una patología frecuente en pediatría, pero sí, después la vimos junto con el doctor Medina, el gastroenterólogo, y sí, una paciente de 5 años con diagnóstico de acalasia, con familiares, tenía una tía médica que, bueno, pero no habían pensado en otra patología que no sea lo habitual, y no era la clínica digamos, habitual de la acalasia, una nena que tenía buen progreso de peso, pero tenía el vómito y después tenía la tos. Así que esto es a modo de que evaluemos siempre la respuesta a los tratamientos y de que seamos exhaustivos en la anamnesis. Bueno, siempre teniendo presente que lo más frecuente es el asma y las infecciones virales. Dentro de los poco frecuentes están la fibrosis quística, como hablé, la displasia, las cardiopatías congénitas, y también tenemos que tener que la tuberculosis, que en realidad en nuestro medio Marco, sí es patología frecuente. Bueno, la historia clínica... Es como vivir toda la vida en Argentina. Los síntomas como la tos, la dificultad respiratoria, los silbidos en el pecho, los ahogos, hay que indagarlos en su frecuencia, en su intensidad y en cuáles pueden ser los factores desencadenantes. En este caso la tos, el que les comenté, era producida después del vómito, por eso hace pensar en otra patología. Los tratamientos que había recibido, la dosis, la forma de administración y la respuesta también nos ayudan en el tratamiento, en el diagnóstico, porque un paciente que recibió salbutamol y mejoró con el salbutamol y que tiene esa respuesta y que los padres la saben evaluar como positiva, entonces nos da, digamos, un diagnóstico como más de certeza. Los antecedentes familiares son importantes porque eso nos habla de la parte genética, y hay que también evaluar el impacto que la enfermedad tiene en la actividad física, en el sueño, en el rendimiento escolar y en los problemas emocionales que pueden generar en los pacientes. Obviamente evaluar a los fumadores en el medio, así que obviamente siempre es lo más importante la anamnesis. La tos es el síntoma más frecuente, pero a una determinada edad. En los menores de 6-7 años, sí, es más frecuente la tos. En los mayores, la tos no es lo más frecuente, porque los pacientes saben manejar la tos. Muchas veces la tos molesta a los nenes pequeños, pero en los más grandes, yo siempre les hablo a los pacientes adolescentes y les digo, ustedes se dan cuenta cuando están en crisis. El papá no se va a dar cuenta,
porque ellos tienen una tosecita cortita, que no molesta tanto como la tos del nene pequeño, que es una tos mucho más exagerada, que trata de eliminar las secreciones. Las sibilancias por ahí no las vamos a escuchar siempre, solamente en las exacerbaciones, y lo que hay que evaluar es a las crisis de disnea, que eso obviamente que se da en una patología de grado moderado o severo, y hay que ver la respuesta y la respuesta terapéutica. Entonces, con respecto a la historia familiar, es muy importante evaluar el diagnóstico de asma en padres, sobre todo en la madre. El diagnóstico de asma en la madre es un factor de riesgo elevado para que los hijos tengan asma. En sí, la historia personal de atopía o de rinitis en el paciente también es uno de los criterios mayores, que ya vamos a ver más adelante en el índice predictivo para asma, que es lo que nos ayuda a los menores de 5 años en los que no es tan fácil diagnosticar asma. Y sobre todo los antecedentes de tabaquismo. Como les dije, hoy en día el tabaquismo, que antes se decía que los pacientes con antecedentes de que la mamá había fumado podían tener sibilancia los primeros 3 años de vida, hoy en día se sabe que los hijos de padres fumadores tienen más probabilidades de ser asmáticos a edad adulta que cualquier otro paciente. En definitiva, sabemos que los factores desencadenantes, sobre todo en la edad pediátrica, son las infecciones virales, y lo pudimos comprobar este año, que hubo menos infecciones virales de los virus frecuentes, entonces tuvimos mucho menos pacientes internados y muchas menos consultas ambulatorias de crisis. El humo del cigarrillo es también uno de los principales desencadenantes, y después los alergenos, el pelo del perro, del gato, el polvo, la polución ambiental como la que hablábamos. El ejercicio es fundamental. Muchos pacientes solamente tienen síntomas con el ejercicio. Entonces, sobre todo el asma inducido con el ejercicio es infravalorado, porque le dicen que el paciente es vago, que no quiere hacer, eso lleva a un sedentarismo, lo que lleva a sobrepeso, y entonces ya se confunde entre que es sobrepeso, vagancia, y en realidad lo que el paciente tiene es asma, y eso es lo que lo hace llevar el sedentarismo y que no pueda realizar adecuadamente actividad física. El aire frío es otro desencadenante. Hay una hiperreactividad al frío, que es característica, que muchas veces los papás dicen, ahí está frío, y él tose. Sí, es así, está descrita la hiperreactividad al frío. Los artículos de limpieza hoy en día, que todos usamos lavandina, tuvimos en la terapia intensiva un paciente que inhaló lavandina, en realidad hipoclorito de sodio concentrado, que la mamá había dejado para limpiar su casa, y tuvo una crisis asmática grave. También tuve otro paciente que entró a la pileta climatizada y después de eso tuvo una crisis asmática grave. Así que hay que tener en cuenta eso. El reflujo, como dije, que es otro factor de riesgo, y las emociones. Como dijimos, en pediatría, el reto diagnóstico es diagnosticar asma en menores de 5 años. Este artículo, que en realidad es un estudio realizado por Taussig y colaboradores, después lo siguió Martínez, tomaron los recién nacidos entre mayo de 1980 y octubre de 1984, enrolaron a más de 1.240 recién nacidos, y fueron preguntando los síntomas de todos esos pacientes, de acuerdo a los antecedentes, y evaluaron los síntomas de sibilancia durante las infecciones respiratorias que tuvieron y más allá de eso. Entonces, de acuerdo a eso, se describieron 3 tipos de fenotipos de sibilancias. Sibilancias tempranas transitorias la asociaron con niños prematuros, padres fumadores, que estos niños nacen con una vía aérea congénitamente estrecha. Esos niños en general, después de los primeros 3 años de vida, y si tienen un crecimiento sano, sin virus, en general mejoran. Las sibilancias persistentes de inicio temprano son aquellos que presentan sibilancias asociadas con infecciones virales,
Son aquellos niños que solamente en el invierno presentan las sibilancias, y después no tienen antecedente familiar ni de atopía, ni propio, ni familiar, y en general lo que pasa con esos niños es que igualmente la sibilancia persiste durante toda la edad escolar. La causa en general es el virus respiratorio sincicial en los menores de 5 años y otros virus como el rinovirus en los mayores. Y las sibilancias persistentes tardías, asma, en las que sí tiene una historia personal de atopía o familiar también. En base a este estudio y otros, tenemos el índice predictivo para asma, que nos habla del riesgo de tener asma en los pacientes sibilantes. Con un criterio mayor o dos menores, uno puede decirle al padre, bueno, su hijo tiene un índice predictivo para asma positivo, entonces tiene altas chances de tener asma. Lo que vamos evaluando con el crecimiento. Si el paciente, si la madre tiene asma, entonces tiene un índice predictivo para asma positivo, igualmente que si el paciente tiene una dermatitis atópica. Los criterios menores está la rinitis alérgica en el paciente, sibilancias sin resfríos, o sea, que tenga sibilancias y fuera de los resfríos, fuera de la época invernal, y una eosinofilia mayor al 4%. Después, en otro estudio de Finlandia y Suecia, agregaron el hábito de fumar, sobre todo el materno. Y la alergia a la dermatitis alérgica y la alergia a algunas comidas, como la enfermedad celíaca. Bueno, acá vemos otros estudios en los que el impacto del humo del cigarrillo predice la hiperreactividad, el impacto del humo del cigarrillo pre y postnatal predice la hiperreactividad en el paciente más allá de la edad pediátrica, incluso en la edad adulta. Entonces, con respecto al examen físico, tenemos que saber que intercrisis muchas veces el paciente no va a tener ningún síntoma. Solamente los pacientes de asma crónico y severo podemos tener un diámetro anteroposterior, pero en general eso es algo muy poco relevante y en lo que tenemos que evaluar siempre otras patologías. Sí, durante la exacerbación de obstrucción bronquial puede presentar sibilancias expiratorias o inspiratorias expiratorias en las crisis moderadas o ausentes en mal asmático. El tiraje y uso de músculos accesorios también es uno de los síntomas que se presentan en los pacientes, pero obviamente eso tenemos que tener en cuenta que se presentan en los primeros años de vida. Un paciente después de 8 años, si tiene tiraje y uso de músculos accesorios, está en una crisis grave, igual que la dificultad para hablar. Entonces, los exámenes complementarios, tenemos que en general los exámenes complementarios son inespecíficos. Sí, la radiografía de tórax la podemos necesitar para las crisis, en el caso de las crisis, y el hemograma en la que podemos evaluar la eosinofilia de IgE, que nos sirve siempre en que el paciente tenga más de 9 meses, antes no es valorable, y los test de sensibilización alérgica que se hacen en mayores de 5 años en general, pero nos habla de una alergia específica a algo, digamos a un elemento. Dentro de los exámenes complementarios tenemos la espirometría, que es lo que nos mide el grado de obstrucción bronquial, y la radiografía de tórax es que no es necesaria de rutina, solo ante la sospecha de neumotórax, neumomediastino o alguna otra complicación como enfisema subcutáneo, presente fiebre o algo más del paciente. La espirometría es el estudio ideal. Lo que pasa es que requiere un equipamiento especial. En crisis el paciente difícilmente realiza la técnica adecuada. El paciente menor de 6 años difícilmente puede hacerlo. Después tenemos el pico flujo, que sí es un equipamiento sencillo, pero no está disponible en nuestro medio habitualmente, tiene también un costo. Y también requiere la colaboración del paciente, o sea que estos estudios se hacen en mayores de 6, 7 años, dependiendo del paciente. Para hablarles mínimamente de la espirometría,
Es un estudio que evalúa la capacidad vital forzada, que es el volumen que expulsa el paciente en inspiración máxima a expiración máxima, el volumen expirado en el primer segundo, la relación entre el volumen expirado y la capacidad vital forzada, y este que es el flujo entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada, y expresa una patología en la pequeña vía aérea. Acá tenemos un ejemplo de una espirometría. Esto es para mostrarles cómo se hace. Aquí el paciente expira, y estos son los segundos que expira el paciente. Lo ideal es que sean en los menores por lo menos de 3 a 4 segundos, y lo ideal es que sean más de 6 segundos. Esto marca una curva, que esto es lo que se evalúa. Acá en los valores pre-salbutamol están todos más del 80%, pero en post-salbutamol también, y tenemos que evaluar el cambio. Cuando tenemos un cambio, por ejemplo, más del 12% en el BEP-1, que aquí tenemos un 15%, o más del 30% en el 25-75, esto nos habla de que la pequeña vía aérea en esta parte mejora un 49% más después del salbutamol. O sea que en esta paciente había una hiperreactividad bronquial, o sea, respondía al salbutamol. En el GINA nos habla de, nos presenta este círculo del tratamiento, en el que nosotros evaluamos el diagnóstico con el control de los síntomas y los factores de riesgo, obviamente, de los que hablamos. En este también tenemos que hablar de la adherencia que el paciente tiene al tratamiento. Siempre y en todas las consultas tenemos que hablar de la técnica inhalatoria, que cambia de acuerdo a la edad del paciente. Tenemos que hablar también de las preferencias del paciente, que eso es muy importante, en qué horario prefiere hacerse el aerosol, qué es lo que es más cómodo. De acuerdo a nuestra evaluación vamos a ajustar el tratamiento. Es muy importante, aparte del tratamiento antiasmático, las estrategias no farmacológicas. Si evaluamos un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, hay que, digamos, insistir sobre ese tema, insistir sobre la actividad física, insistir sobre los hábitos saludables. Un paciente que no tiene buenos hábitos higiénico-dietéticos, tanto de alimentación como de sueño, no va a andar bien. Siempre tenemos que saber que esto es una enfermedad crónica, y sabemos que es una enfermedad inflamatoria, y entonces el paciente que no duerme adecuadamente y no come adecuadamente va a tener una alteración en su inflamación. Eso es así. Entonces, una vez que instauramos el tratamiento, tenemos que examinar la respuesta a ese tratamiento, porque ahí eso también nos va a dar muchas veces, y más ahora que no se pueden hacer espirometrías, que uno requiere tener requiere tener un filtro especial para hacer la espirometría. Entonces, muchas veces instauramos el tratamiento y hacemos una prueba diagnóstica terapéutica. Entonces, uno les da el tratamiento al paciente y sabe que si el paciente respondió, tiene altísimas chances de tener asma. Si el paciente no respondió adecuadamente al tratamiento, entonces hay que pensar en otras patologías. Entonces, al examinar la respuesta, y esto es lo que hay que ser, digamos, persistentes en decirle al paciente en qué es importante que el seguimiento, es importante que vuelva a la consulta. Yo siempre le digo a la mamá de los pacientes en los que hicimos el diagnóstico de la inmunodeficiencia, que hicimos esos diagnósticos que son difíciles de hacer, que mucho depende del paciente, porque el paciente que no regresa a control, o sea, uno no puede saber que no anduvo bien. Por eso yo le insisto en el que tiene que volver, a pesar si no anduvo bien, con mayor razón. Obviamente uno cuando da un tratamiento también tiene que evaluar y hablar de los efectos secundarios que puede tener, y evaluar la satisfacción del paciente. Entonces, en el manejo del asma importa mucho la educación del paciente. Yo siempre les digo a los pacientes, cuando uno ya llega al diagnóstico, si quiere escuchar que le digan que no tiene asma, y si usted busca que le digan eso, lo va a encontrar. Lo mejor es hacerse cargo y saber que es una enfermedad que se trata, se controla,
y que puede llegar a tener una vida totalmente normal. También hay que ver que no tenga ninguna patología agravante, como una hipertrofia de amígdalas, de adenoides, reflujo, obesidad, que esas son patologías que agravan la enfermedad. Entonces que hay que identificar y evitar los factores de riesgo. Y la evaluación de la evolución con las pruebas de función pulmonar, al menos una vez al año, que eso es lo que se hacía en la era pre-COVID. Las recomendaciones del GINA 2019, lo nuevo es que los pacientes que tienen asma intermitente, esto habla en pacientes mayores, o sea, por eso siempre los dividimos en menores de 5 años y los pacientes mayores. En mayores de 4 años ya se puede usar los broncodilatadores de larga duración, que son el formoterol y el metrol. En las guías 2019 se agrega, antes se usaba en el paso 1 en el asma intermitente, en el paciente que tenía síntomas 3 veces al año, el salbutamol SOS, ya no es así. Ahora uno como medicación de rescate para ese paciente se le indica el corticoide inhalado más el broncodilatador de larga duración. El salbutamol solamente se reserva para las crisis asmáticas. Las crisis en las que uno le va a hacer un tratamiento con salbutamol durante varios días. En el paciente en el que lo va a usar él en la casa, es mejor indicarle ahora el corticoide inhalado y el broncodilatador de larga duración. En el paso 2, en los pacientes, esto es lo que usamos en la mayoría de los niños pequeños, el corticoide inhalado a bajas dosis, uno tiene que evaluar la mínima dosis con la que el paciente anda bien, asociado a un antileucotrieno. En el paso 3, el corticoide inhalado más el broncodilatador de larga duración, más el antileucotrieno, que es el Montelukast que usamos acá. Y el paso 4 y el 5, que son resortes del especialista. Con respecto al corticoide inhalado, es en lo que hay mayor mito en los pacientes, en los padres, en los que los corticoides inhalados, que le pueden hacer mal al corazón, que el paciente no va a crecer, bueno, todo hay que derribar esos mitos. Saber que los corticoides inhalados tienen algunos efectos adversos locales, como puede ser la tos irritativa, la disfonía, aftas orales, pero que esos efectos locales, si se administran con una buena aerocámara, no se presentan. Y los efectos sistémicos no se presentan a menos que sean con dosis elevada, lo que hoy en día no se usa. En pediatría lo que recomendamos es usarlo siempre con aerocámara. Siempre con aerocámara. Y lo ideal es una aerocámara con doble válvula, con válvula inspiratoria y expiratoria. ¿Qué es la ventaja de eso? Es que no requiere coordinación, que tiene un mayor depósito de droga en el pulmón y un menor depósito orofaringio. Tiene menos efectos adversos locales y sistémicos. Y tiene la ausencia del efecto freón, que el aerosol cuando sale a mucha velocidad y sale frío. Yo siempre les explico esto a los pacientes. El aerosol de acá, a medida que sale del canister, las partículas van a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, para eso requiere la aerocámara. ¿Para qué? Para que se choquen entre sí, para que disminuya el tamaño. Ustedes ven acá que de 40 micrones disminuye a 12 micrones, y de 100 kilómetros por hora disminuyen las partículas a 40 kilómetros por hora. Entonces, eso ayuda a que el paciente lo inhale y llegue a la pequeña vía aérea. Entonces, los corticoides inhalados en los niños es el tratamiento más efectivo. Reducen la mortalidad y los eventos adversos por la enfermedad. Son seguros para el tratamiento del asma pediátrica, y hoy en día, aunque el asma sea intermitente, está comprobado que es mejor darlo. Tuvimos pacientes con asma intermitente que la mamá decía, pero él andaba bien, él solamente tenía 2 crisis al año, y sin embargo tuvo un asma casi fatal que terminó en terapia intensiva. Entonces esos pacientes igual requieren un tratamiento, porque aunque sea un asma intermitente, pueden tener
pueden tener eventos adversos como crisis asmáticas graves. Las dosis que controlan la enfermedad no evidencian efectos a largo plazo, eso está comprobado en múltiples estudios. Y lo nuevo, que es la combinación del budesonide y formoterol, se usa tanto como terapia de mantenimiento y de rescate. Lo ideal ahora en el paciente es indicar la terapia con corticoide inhalado más el broncodilatador de larga duración. Está comprobado que reduce el riesgo y la tasa de exacerbaciones severas. Yo siempre les digo a los pacientes, no hay ningún paciente que se interne por una crisis asmática severa que esté usando un tratamiento preventivo. Esto también disminuye la necesidad de los corticoides sistémicos, mejora los síntomas, disminuye los despertares nocturnos, mejora la función pulmonar y reduce la morbilidad y también la mortalidad por asma. Entonces, tenemos que saber y transmitir a los pacientes que los corticoides inhalados son seguros y eficaces, que a pesar de que muchas veces tienen un costo elevado en el tratamiento, la combinación de corticoide inhalado formoterol es eficaz también como medicación de rescate. Tenemos que saber que el formoterol, a pesar de ser un broncodilatador de larga duración, tiene un efecto rápido, en menos de 20 minutos hace el efecto, al igual que el salbutamol, y la combinación es una alternativa útil también para disminuir el tratamiento con los corticoides inhalados. En nuestro medio persiste el subtratamiento. Esto de los pacientes que prefiero no darle el PAF, si anda bien así, eso es lo que hay que derribar esos mitos. Siempre hay que hablar en los niños que ellos pueden tener asma, pero que el asma no los tenga a ellos. Y por último, como sabemos que las infecciones virales son el principal desencadenante de las crisis digamos, en la edad pediátrica, y este año nos comprobó eso tanto a nosotros como a los padres, que vieron que sus niños se enfermaron mucho menos, y todo esto gracias al correcto lavado de manos, lo que no nos tenemos que olvidar. Lo mismo pasó en la pandemia de la gripe, o sea, tuvimos muchísimas menos consultas por crisis, secundario a esto, al distanciamiento social, y a que la gente incentivó el lavado correcto de manos. Así que, bueno, cualquier consulta, me dicen. Muchísimas gracias, doctora. Realmente fue espectacular. Mientras los demás piensan las preguntas, yo tengo una pregunta de viejo médico de adultos, Sí. que no sabe nada de niños. Sí. Es muy común en la práctica de adultos, sobre todo los que tenemos contacto con diabéticos, que muchos gordos, gordas, le echen la culpa a su diabetes a un tema emocional. Yo tengo diabetes nerviosa, dice. Y yo esto lo quiero igualar a lo que pasa muchas veces con asmáticos de niños, que todo el mundo le echa la culpa que el asma es nerviosa. Se pone nerviosa y le dan crisis. Como derribar mitos así. Sí, sí, tal cual. Es lo mismo que el salbutamol le da taquicardia, le late rápido el corazón. En realidad son las dos cosas. En realidad le da la crisis y se pone nervioso. Yo siempre les explico, o sea, imagínese usted, le digo yo a los padres, imagínese usted cuando está resfriado, ¿cómo se siente? Bueno, eso potencielo 10 o 100 veces. O sea, así se siente. O sea, es como para no sentirse nervioso. Muchos pacientes, los pacientes grandes que pueden expresar lo que siente, muchas veces me dicen, yo sentía que el aire me entraba hasta acá y ahora ya siento que me entra en todo el pulmón, o sea, después de hacer el tratamiento. Eso es lo que pasa, o sea, si el paciente siente que no puede respirar, siente esa ansiedad y en realidad es secundaria a la crisis. Y para contrarrestar mi propia pregunta, ¿qué porcentaje realmente una crisis emocional puede desencadenar en un niño una crisis de asma? Y yo siempre le digo a los pacientes, nosotros no somos solo un cuerpo, no somos solo un pulmón, entonces está todo conectado. Si el paciente no se siente bien,
no va a estar bien en general. Y sabemos que el estrés desencadena inflamación en nuestro cuerpo. Y así como se inflama cualquier otra cosa, también se inflama la vía aérea. O sea que algo emocional puede desencadenar una crisis, y sí, puede desencadenar una crisis. Pero obviamente en un individuo susceptible. Yo tengo un paciente que, por ejemplo, para contarles, un paciente que de 8 años en el que no podíamos controlar sus crisis, que eran frecuentes, y no quería hablar, y después hablo con la mamá a solas, y me dicen, lo que pasa es que el papá hace varios meses que no habla con él. Yo digo, bueno, y si hay posibilidad de que el papá hable con él, no hay posibilidad de que el papá hable con él. Bueno, entonces vayamos con la psicóloga. Después que hizo el tratamiento con la psicóloga, el paciente no volvió a tener crisis. O sea, es del interior, me manda un mensajito, está de 10, o sea, sí, tiene que ver con lo emocional, pero obviamente tiene que haber una base. Obviamente. Ahí preguntan si en algún momento del tratamiento se puede interrumpir los corticoides, y en eso es cuándo o no. Sí, sí. Incluso en las nuevas guías de tratamiento lo usan al corticoide inhalado intermitentemente. Es lo nuevo del 2019. Antes éramos como, digamos, rígidos en el decir no, si lo dejó de hacer, por eso tuvo crisis, por eso, no, tiene que ser todos los días. Sí, se ha visto que el uso continuado del corticoide inhalado hace que uno disminuya la dosis del corticoide inhalado y eso mejora la inflamación a nivel bronquial. Pero en los pacientes que tienen síntomas intermitentes, por eso es muy importante la anamnesis, también se ha visto que se puede dar en forma intermitente, pero siempre, ahora y en mayores de 6 años, 5 o 6 años, lo ideal es dar el corticoide inhalado con el formoterol. Que yo ahí les ponía en nuestro medio, lo que está más, digamos, al alcance es el Pneumocor Plus, que es budesonide más formoterol. Es el aerosol que vienen combinados los dos. Y es una aerocámara. Y más la aerocámara en los chicos menores. Perfecto. Bueno, este es el momento de abrir los micrófonos y hacer las preguntas el que quiera, el que lo desea hacer. La doctora está acá para responder todas sus dudas. Sí, buenas tardes. ¿Puedo hablar yo? Sí, doctora Temini. Puede hablar que el que quiera. ¿Cómo estás, Doc? Doc, hola, vos nos diste la alternativa de en los mayores de 4 años poder usar el de largo duración, en este caso el corticoide, con el con el budesonide formoterol. Sí. ¿Qué hacemos con los niños menores? En el caso de la alternativa del budesonide o la fluticasona, porque, bueno, en eso no me quedó muy claro. Discúlpame o no. Sí, yo digamos, me enfoqué más en lo nuevo del tratamiento porque, digamos, lo otro ya lo vemos, es como que es más de lo mismo, lo que venimos hablando siempre. El corticoide inhalado es la base, es la base, una dosis una vez al día de budesonide 200 o de fluticasona 125 microgramos, que es una dosis baja, es lo ideal para el tratamiento. O 2 veces al día de acuerdo a los síntomas del paciente. Muchas veces uno inicia el tratamiento dándole 2 veces al día el corticoide inhalado al paciente y una vez que logra el control de los síntomas, disminuye la dosis. En un paciente menor de 4 o 5 años puede iniciar con budesonide o fluticasona. La fluticasona, digamos, tiene mejor llegada a nivel pulmonar bajo, pero sabemos que el budesonide es más económico y es más accesible porque es lo que dan a nivel ministerial, así que por ahí uno puede empezar con el budesonide y ver la respuesta. Si el paciente tiene posibilidad de comprar la fluticasona, es mejor, es menos dosis, y bueno, uno va viendo de acuerdo al paciente y las posibilidades que tenga. Pero siempre en los menores de 5 años aerocámara y mejor con doble válvula. Ahora y siempre, antes la única que estaba era la importada, la Aerochamber, que ahora con el precio del dólar está inalcanzable, pero Aspen, la aerocámara de marca Aspen, mejoró mucho la calidad en este último año y está
comparable con la importada y anda muy bien, sale 1.500, o sea, está accesible para los pacientes. ¿La Ahí fruticazón a preguntan partir de qué edad? La fruticasona la damos en la displasia, nenes de 28 días, un mes, o sea. Gracias, Doc. Ahí hablan, Doc, preguntan si puede explicar un poquito más lo de la aerocámara y sobre todo el cuidado de la aerocámara, el lavado, la conservación. Bien. O sea, la parte práctica. Sí. Bueno, la aerocámara para el primer mundo se usa 1 año y se desecha. Nosotras la usamos el tiempo que permanezca indemne la doble válvula, la válvula inspiratoria y la expiratoria. Si están bien y digamos toda la aerocámara está indemne, no tiene roturas, se la puede seguir usando. Lo ideal, y eso lo dice el envase, también lavarla una vez cada 15, 20 días con agua tibia y detergente. No hacerla hervir, no hipoclorito de sodio, alcohol, nada de eso, porque es de uso individual, o sea, no se comparte. Así que eso no, solamente agua tibia y detergente y enjuagarla. El detergente crea una película adentro que hace que las partículas no se peguen a la cámara. Entonces, ¿y eso es bueno o malo? Eso es bueno porque las partículas fluyen, entonces no se quedan pegadas en las paredes de la cámara. A medida que uno usa la aerocámara se da cuenta que se pone como blanca en esta parte que es de acrílico. Entonces esas son las partículas que quedan pegadas en las paredes de la aerocámara, que esa es la que removemos con el lavado. Bien. Una vez cada 15 minutos de acuerdo al uso. Sí, perfecto. Buenas tardes, muy bien, Silvia, excelente exposición. Yo quería que un poco, viste, como hay muchos que también ven niños, pero que no son pediatras, que le explique muchas veces a ver la falla del tratamiento, porque muchas veces el aerosol, o sea, los corticoides dosis medida, es el principal batalla que nosotros, o sea, tenemos la principal arma para el tratamiento del asma. Pero muchas veces quizás la forma de utilización con medio de la aerocámara hace fallar el tratamiento, que quizás no falla el corticoide, o sea, el tratamiento, sino el mecanismo. Por eso quería que explique cómo se debería hacer, cuánto tiempo se deja, cuántas inspiraciones, cómo sería si sería un chico mayor que colabora. Bueno, en los niños menores, como les dije, siempre usamos la aerocámara, porque no coordinan. Entonces, los menores de 5 años usamos la aerocámara, siempre uno tiene que decirles, el aerosol viene en un canister. Entonces, primero, el aerosol nunca se pone en la heladera, siempre a temperatura ambiente. Después, antes de utilizarlo, siempre se agita varias veces, de arriba para abajo. Eso siempre les explico a los pacientes y es lo que uno tiene que hacer en la consulta. Se agita el canister para, digamos, distribuir la droga que viene disuelta para que salga en forma de aerosol, porque esa misma droga viene en gotitas para nebulizar y antes venía en jarabe, el salbutamol, por ejemplo. Entonces, se lo agita para que se distribuya en ese canister. Se coloca detrás de la aerocámara, se hace el aerosol, se hace el disparo, y se mantiene la aerocámara pegada en la nariz, la boquita del niño, por lo menos que se mueva 5 o 6 veces la valvulita de arriba, o contar por lo menos 5 o 6 respiraciones, que él inhaló la medicación. Eso es en los pacientes más pequeños, en los que no tienen coordinación. En los pacientes más grandes se sigue utilizando la aerocámara, vienen otras con pieza bucal, pero igualmente se puede usar esta, en los que uno le tiene que explicar, en los que tienen más de 8 o 9 años, en los que ya pueden coordinar, en los que uno le tiene que explicar que puede hacer la técnica de una sola inspiración, que se hace, también se agita, se saca el aire, que quede volumen residual, que tiene que expirar, y cuando hace el puff, él tiene que inspirar lento, profundo, traga y mantiene el aire. Mantiene todo lo que pueda mantener para que la medicación se distribuya en los bronquios y después exhala por la nariz. Eso es lo que uno tiene que hacer en la consulta, digamos, explicarle al paciente esto que es la técnica de la inhalación del aerosol. Eso en los pacientes más grandes, de una sola inhalación. Pero uno lo tiene que ir evaluando. No todos los pacientes de 7 o 8 años lo pueden hacer. Depende de cómo comprendan. Algunos hay que volver a decirles,
bueno, no, respira por la boquita varias veces y listo. Y en otros más chiquitos de 6 años lo hacen bien, o sea que depende del paciente. Tengo 2 preguntas más, Doc. Una es, en estos pacientes, en sus pacientes que ve todos los días, ¿vacuna antigripal todo el año? Vacuna antigripal todos los años, sí. Vacuna antigripal todos los años. Los pacientes que tienen, cualquiera de los pacientes que tengan síntomas respiratorios recurrentes, vacuna antigripal todos los años y evaluar, sobre todo en los grandes, que nacieron después del 2010, que empezó la Prevenar a ponerse en el calendario, los grandes, que paciente asmático de 13 años, si no tiene ninguna contra la neumonía, colocarle una Neumo 23 o Prevenar, una vacuna contra la neumonía. Bueno, y le voy a hacer una pregunta y mientras la piensa le voy a dar una tarea. La pregunta es si hay alguna contraindicación en el uso de Montelukast en los niños cuando es uso bien prolongado. Y antes que me lo responda, vea abajo, dice participantes, búsqueme y hágame anfitrión antes que me olvide, porque la vejez hace que me olvide algunas cosas. Así que búsqueme a mí, hay una flechita, pinche sobre la flechita y dice hacer anfitrión. Y hágame anfitrión, doctor. Devuélvame el... Sí, ya lo encuentro. Presidente Colegio Médico, ¿o no? No, bueno, puedo hacerlo al presidente también. Sí, directamente hágalo él. No quiere. Vamos. Que está el doctor Cristian Yapura muy serio mirándome y me da miedo. Ahí está. Ahí está, bueno, bueno, ahora sí la Montelukast respuesta. se puede usar en... Sí, el Montelukast se puede usar en mayores de 6 meses. Igualmente es un antileucotrieno, o sea, en un paciente de 6 meses hay que evaluar bien, primero si es asma, o si tiene un índice de predictivo para asma positivo. Hay que pensar en todos los diagnósticos diferenciales que les dije ahí. Entonces, por ahí 6 meses, en general yo un niño de 6 meses no lo indico. Por ahí siempre espero, en general uno puede esperar hasta los 9 meses, pedirle la IgE, ver si él tiene antecedentes de atopía, esperar la evolución del paciente. En general siempre lo usamos en mayores de 9 meses, 1 año, y en los que tienen un índice predictivo para asma positivo. Está avalado usarlo desde los 6 meses. Hubo algunos estudios en los que se habló del Montelukast como, digamos, un modulador en los pacientes que tenían esta hiperreactividad inducida por virus, que por ahí no tienen un índice predictivo para asma positivo. Son esos pacientes que tuvieron una bronquiolitis y que después, con cada infección viral, hacen un episodio de broncoespasmo. No hay estudios concluyentes y el GINA no lo pone, digamos, como parte de que haya que usarlo siempre. Sí, en el paciente que tiene un índice predictivo para asma, que tiene una mamá asmática y la familia asmática, y bueno, uno puede probar usarlo. ¿Y no hay problema en el uso prolongado a largo plazo en los niños? No, en el uso prolongado no, pero igualmente el paciente que tiene asma y el paciente hace bien el tratamiento y tiene continuidad en el tratamiento, que uno a esa edad tiene que indicarle el corticoide inhalado a bajas dosis diariamente, el paciente anda bien, o sea, y no hay necesidad de usarlo prolongado más de 1 año, no. Yo tengo dos preguntas. Yo tengo 2 preguntas y así el resto sigue pensando. COVID y asma. El asma puede ser un factor agravante de un COVID en un niño, porque dicen que los niños, mal que mal, no tienen un COVID severo, pero siendo asmático, ¿puede dar? Allá hay escrito algo de eso. Y segunda cosa, la aparición de una crisis asmática o de broncoespasmo, ¿puede ser signo de positividad en COVID?
Bueno, en COVID estamos todos aprendiendo. Estamos Por todos eso. aprendiendo y la verdad que en todos los webinars y en todos los que, y escuchando a todos los que ya están, nos llevan más de 6 meses de, digamos, de experiencia en COVID, siempre hablaron que los niños, no hay mayor prevalencia, digamos, de síntomas en el paciente que sea asmático. No hay mayor, digamos, no es como un factor de riesgo. Pero en la Los severidad, pacientes que evolucionaron, si se infecta. No, los pacientes que evolucionaron mal, que tuvieron mala evolución, en general, y en todos los casos que presentaron, tuvieron otras patologías oncológicas, diabetes, inmunodeficiencias, no asma. Los pacientes que tenían asma no lo muestran como un factor de riesgo de gravedad. No. Y como En los presentación niños, no. inicial de la enfermedad. Y lo que pasa es que sí, es un virus respiratorio, o sea que puede presentar síntomas, pero no de gravedad. O sea, los pacientes pediátricos que estuvieron gravemente enfermos presentaron, digamos, tenían como base otras enfermedades, o algunos no tenían nada de base, era un niño previamente sano, y en los que fueron graves sin enfermedad de base, no fue la forma de presentación la respiratoria. No, porque la cosa sería rara, porque si una enfermedad viral cualquiera, a un virus cualquiera, un adenovirus, cosa común, silvestre, desencadena una crisis grave, ¿por qué no el COVID? Pero bueno, en este virus todavía siendo un virus respiratorio. Sí. Pero bueno, sí desencadena un síndrome inflamatorio multisistémico. Bueno, sí, como en el adulto. Peor, como en el adulto, sí, pero no se ha visto que el paciente con asma tenga mayor predisposición en pediatría. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Los doctores Peralta, que siempre preguntan cosas muy interesantes. Yapura levantó la mano. Yapura levantó la mano, me gustó. A ver, doctor Yapura, prenda el micrófono, doctor. Mientras el doctor Gustavo... Hola, sí. Hola, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, Cristian, dale. Bien, mi pregunta es, volviendo al Montelucas, ¿cuáles serían los criterios para hacer un tratamiento solo con Montelucas? Y ¿cuál sería el momento para ir disminuyendo la dosis o ir sacando el tratamiento con Montelucas? Bueno, como les dije, se lo puede dar a partir de los 6 meses. Está indicado en el paso 2 de tratamiento del asma. ¿Se puede tratar el asma solamente con Montelucas? Sí, se lo puede tratar solamente con Montelucas. Igualmente sería un asma leve el que uno trate con Montelucas. En general, uno espera que el paciente sea mayor, porque se ha visto que el Montelucas disminuye los síntomas relacionados, por ejemplo, con el asma con el ejercicio, el asma inducido por alergenos. Entonces, ¿en qué paciente se beneficia más? El paciente alérgico, atópico, el paciente mayor de 5 o 6 años que hace actividad física, el paciente por ahí que no tiene una buena adherencia a los corticoides inhalados, porque es cierto que al ser una enfermedad crónica, y yo siempre les digo a los padres, el paciente se olvida. El paciente se olvida de hacer el aerosol, se siente bien y después de 2 semanas que está bien y ya se olvida. Y es así. Entonces, por ahí es una pastilla que es rica, tiene buena adherencia, los niños se acuerdan porque dicen, dame el caramelito de la noche. Entonces, en ese círculo que yo les mostré de tratamiento es lo que uno evalúa. Si el paciente no tiene buena adherencia al aerosol, que se lo tiene que hacer y lavarse los dientes, cosa que igualmente tiene que ser un hábito, pero bueno, siempre pasa eso, hoy yo me fui a dormir, me olvidé de hacer el aerosol, bueno, por ahí con la pastillita
en ese sentido hay mejor adherencia. Igualmente hay que ver la respuesta. ¿Cuánto tiempo? Y todo eso depende de los síntomas. Cualquier tratamiento, menos de 4 o 6 meses, no es lo ideal que dure, porque uno no tiene tiempo de evaluar la respuesta. Cuando se habla de remisión de la enfermedad, cuando el paciente permanece más de 1 año sin síntomas. O sea que lo ideal sería hacer el tratamiento 1 año, evaluar que el paciente en ese año no haya tenido síntomas para recién suspender el tratamiento. Igualmente la práctica y con los pacientes por ahí es complicado. O sea, así que muchas veces uno va haciendo, digamos, tratos con los pacientes y va viendo cómo va evolucionando. O sea, porque en un niño pequeño, si ya pasaron 6 meses y no tuvo síntomas, uno puede evaluar suspender el tratamiento y sí dejarle esta alternativa del corticoide inhalado más el broncodilatador de larga duración en el caso que presente algún episodio. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Seguro? ¿Todo el mundo entendió todo? Doctora Gabriela González, que nos honra con su visita. No, muy linda la charla, excelente, te felicito, Silvia. Nosotros, por suerte, tenemos la ventaja de contar con la doctora en el hospital, así que estamos frecuentemente actualizados y asesorados por ella. Así que, bueno, frecuentemente tenemos la interconsulta con ella en el servicio, así que, pero siempre es útil escuchar porque siempre uno aprende algo nuevo. Así que, bueno, muy interesante y felicitaciones por lo que hace el colegio y por lo que hacen los disertantes, digamos, en disponer de su tiempo y aportar todos sus conocimientos. Ahí pregunta una cosa. Perdón. Decime, Cristian, dale, Cristian. No, es cortita, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios, doctora, para tener en cuenta, para derivarlo al centro de mayor complejidad al paciente? Bueno, por ahí el que no tenga buena respuesta al tratamiento, yo le diría en un paciente que sospecha asma, primero indicar el tratamiento de inicio, un corticoide inhalado. En el caso, depende, obviamente, como le expliqué, si tiene una tendencia a tener alergia y es mayor y hace ejercicio, se le puede indicar, digamos, combinado, el corticoide inhalado más el antileucotrieno, como le puse en los pasos. Igualmente el GINA, como les puse ahí, está al alcance, uno pone en Google GINA y está súper explicado. Yo acá como que les hice un resumen porque es más fácil, digamos, darle las pautas que uno tiene que seguir. Pero una vez que uno instaura el tratamiento del corticoide inhalado y si uno no ve respuesta, entonces ahí uno tiene que derivar. En el caso, yo por eso les hablaba y me interesaba que por ahí evalúen estos pacientes que no responden, el paciente que no anda bien con el tratamiento. Obviamente que se mejoró la aerocámara, que lo hace todos los días, que uno evalúa que el paciente está convencido en el tratamiento y bueno, entonces si lo hace todos los días, lo hizo durante por lo menos 2 meses de tratamiento y el paciente no responde y bueno, sí hay que derivarlo para hacer otro tipo de estudios. Por ejemplo, tengo pacientes de diagnóstico reciente de fibrosis quística y la verdad, yo entiendo a la gente que está en el interior porque yo que estuve en Buenos Aires y ahora tengo que hacer las 10.000 consultas para hacer estudios en otros lugares que acá no se hacen. Y estamos en la capital de la provincia, o sea que en el interior todavía más. O sea, por ahí hasta un dosaje de inmunoglobulinas es complicado. Así que bueno, en esos pacientes y hay que derivarlo, en los que uno ve que no responde. Pero siempre hay que tener en cuenta, como les ponía ahí, que es la enfermedad más frecuente. Entonces, si uno le da el tratamiento con el aerosol, con una buena aerocámara y tiene continuidad, el paciente anda bien.
anda bien. Pero bueno, tiene que tener continuidad el paciente, cosa que a veces también es entendible que es difícil de lograr. Por ahí siempre el paciente quiere la consulta con el especialista. Así que, bueno. Doc, una pregunta. Bien, vamos. Sí, quería preguntar con respecto a la vacuna C, que Ahí está. para las indicaciones de esa la quería preguntar, antes que se vayan, por favor, Doc, ¿me puede explicar? Ahí la iba a hacer yo a la pregunta, Doc, pero menos mal que usted la hizo. El vacuna C es el nombre comercial de antígenos liofilizados de bacterias. O sea, hay algunos trabajos de pocos pacientes que la verdad no tienen, digamos, un alto número de pacientes para decir que es totalmente, digamos, que tiene una buena respuesta. Tiene ácido ascórbico, que es la vitamina C, y por ahí en esos pacientes, como yo les decía, el tratamiento es multifactorial. En esos pacientes que no se alimentan bien, que comen solo fideos y todo blanco, que me ha pasado con muchos pacientes, y que aunque uno insista en la fruta y en la verdura, no quiere según el padre, bueno, por ahí uno adiciona este tipo de, puede ser este u otro, pero sobre todo yo lo adiciono por el tema de la vitamina C, o le pongo otra vitamina, pero no por los antígenos liofilizados, no porque tengan, digamos, algún efecto. Los trabajos que muestran efecto de los antígenos liofilizados no son en gran número de pacientes. Y sí, les tengo que decir, si uno ve un dosaje de inmunoglobulinas alterados, por ejemplo, este paciente con la agamaglobulinemia había recibido todo este tipo de vacuna C, bronchovaxón y todos esos antígenos liofilizados para que le aumenten las defensas. Y el paciente es una agamaglobulinemia. O sea que hay que pensar en esas otras patologías. Muy bien. Estamos a 1 minuto a las 2 de la tarde. Si hay una última pregunta sería extraordinaria. Bueno. Solo me queda agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Catamarca, obviamente a la doctora Silvia Oviedo, que fue muy gentil todo este proceso previo de mensajes y cuestión para preparar esto, y la charla fue espectacular. Bueno, gracias. Como siempre, nuestros especialistas y nuestros médicos en Catamarca son extraordinarios, y eso es lo que queremos reflejar. Muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene en la segunda clase de pediatría, y contesten las preguntas. No sean vagos. Que pasen un hermoso fin de semana. Cuídense todos. Bueno, gracias a todos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.